¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en su canal Estudiando el Verbo. Sean ustedes bienvenidos a la escuela más grande del mundo, a la escuela de Cristo, a la escuela sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos al repaso de la lección número 5, Escuela Sabática para Adultos, titulada La ira del amor divino. Esta lección es para el 1 de febrero del año 2025. En esta semana estudiamos, de acuerdo a lo que dice el Tratado de Teología Adventista, página 154, que el Dios bíblico experimente y exprese su ira hacia los pecadores, destruyéndoles mediante el fuego eterno, parece ser ajeno a su naturaleza, Isaías 28:21. Sin embargo, el concepto bíblico de ira de Dios no es contradictorio ni incompatible con su naturaleza amante. Debido a que Dios es amor, su propósito es salvar a todos los seres humanos. Pablo formuló este hecho básico de la teología cristiana en una declaración concisa. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:9. Y antes de ir al punto central de esta lección, como siempre, quiero invitarles para que junto conmigo podamos tener una palabra de oración. ¿Me acompañan? Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú mereces toda la suprema honra, gloria y alabanza. Queremos suplicarte, Padre eterno, que en esta hora nos puedas bendecir, que tu Espíritu Santo, Padre eterno, pueda ayudarnos en esta hora a discernir tu palabra y que sea para que podamos encontrar en esta lección principios que ayuden a nuestra vida cristiana, pero también para que nos ayuden también para poder llevar a las gentes que no conocen a Cristo a sus pies. Gracias, Padre eterno, gracias porque en Cristo Jesús te suplicamos, te rogamos todo humildemente. Amén, amén. Vamos pues a tomar nuestras Biblias, el libro de libros, y quiero invitarles para que vayamos a Salmos 78, 38. Salmos 78, 38. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmos 78, 38. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Y la idea del amor de Dios no termina ahí. La idea de su justicia no termina ahí. El versículo 39, miren lo que dice. Se acordó de que eran carne, sopló que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo enojaron en el yermo? Sin duda, esta cita habla del amor que sentía Dios por su pueblo. Muchas veces se rebelaron contra él, dice la palabra de Dios, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y en esta lección, muchos piensan que Dios es un Dios airado en el Antiguo Testamento y un Dios amoroso en el Nuevo. Inclusive algunos hermanos manifestaron que veían un Dios en el Antiguo Testamento y otro Dios muy diferente en el Nuevo Testamento. Pero en Dios no hay mudanza, ni sombra, ni variación.
dice la palabra de Dios en Santiago 1:17. Por lo tanto, podemos encontrar el amor de Dios en el Antiguo Testamento, al igual que la ira divina en el Nuevo Testamento. Tanto el amor como la ira son inherentes al carácter de Dios. Lo que necesitamos conocer es la verdadera naturaleza de la ira divina. ¿En qué consiste, pues, la ira divina? Ya en la parte introductiva hablamos algo de eso. Sin embargo, vamos a ver 5 puntos en relación a la ira divina, ¿verdad? Número 1, la ira cíclica, la ira lenta, la ira justa, la ira irremediable y por último la ira compasiva. ¿Qué significa cada una de estas formas de ira de parte de Dios para usted y para mí? Vamos al primer punto, la ira psíquica. ¿En qué consiste esto? Para ello quiero invitarles nuevamente al punto central de la lección. Vamos a leerlo juntos. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmo 78, 38. La manifestación de la ira divina responde a un ciclo de interacción con su pueblo. Ahora, ¿quién es el pueblo? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era el pueblo israelita. Ese pueblo se rebelaba contra Dios y hace muchas cosas horribles. Dios se enoja y retira su protección. Dios se aira y retira su protección. De esa manera y en consecuencia, el pueblo es oprimido por sus enemigos. Ahí Dios no interviene. El pueblo clama a Dios por su liberación y Dios libera a su pueblo. Luego entonces, la ira divina en esa parte responde a un ciclo de interacción con su pueblo. El pueblo se rebela contra Dios y hace su voluntad. Toma otro camino, ¿verdad? Enseguida Dios se enoja y retira su protección. Los deja a merced del enemigo, a merced del diablo, a merced de Satanás, a merced de todos aquellos que trabajan para el enemigo de Dios. Entonces el pueblo clama a Dios por su liberación, clama a Dios por limpiar su pecado. Dios libera a su pueblo y el pueblo sigue a Dios durante un tiempo. Y así, en forma cíclica, el pueblo nuevamente se rebela contra Dios y hace cosas horribles. Y así, de esa forma, Dios responde, ¿verdad? La ira de Dios se manifiesta ante situaciones de graves pecados con el fin de frenar el pecado. Ese es el punto central en la ira cíclica. En el Salmo 78, Asafat incluye varios ejemplos de este ciclo. Cuando salen de Egipto y el pueblo se encuentra acorralado por el enemigo, Dios divide el mar y saca agua de la roca, ¿verdad? El pueblo pide carne y Dios se enoja, versículo 13 ahí del Salmo 78, versículo 16 al 18 y 21 y 22. Ahora, si lo hace morir, buscan a Dios, pero volvían a rebelarse ahí los versículos 34, 38 y 41. Dios entonces les entregó a pueblos apóstatas, a pueblos idolátricos como Canaán. Entonces el pueblo se hizo ídolos y Dios se aira. Versículos 54 al 55 y 58 al 59. Silo fue destruido. El pueblo clamó, Dios libertó y envió a David, versículos 64 al 61 y versículos 65 al 66 y versículos 70 al 72. La ira divina es, pues, la respuesta apropiada del amor contra el mal, porque el mal siempre hiere a alguien a quien Dios
ama. Vamos al punto número 2. La ira lenta. Nuevamente quiero invitarles para que tomen sus Biblias, la palabra de Dios, y vayamos al libro del profeta Jonás, capítulo 4, versículo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jonás 4:2. Es un libro en el cual solamente hay 4 capítulos. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande misericordia, que te arrepientes del mal. Cuán diferentes eran las circunstancias de esta oración comparadas con las del capítulo 2 del libro de Jonás, y cuán diferente el espíritu que lo movía. Entonces pidió vida en oración, ahora pedía muerte. Entonces estaba humilde y ahora enojado. Esa es la naturaleza del ser humano, muy variada. La historia de Jonás nos muestra claramente cómo entendemos la ira divina. Queremos que Dios abrace inmediatamente a los que nos hacen mal, sin darnos cuenta de que nosotros también hacemos mal a otros, ¿verdad? Siempre cuando hay alguna desgracia en nuestras vidas, existe la pregunta: ¿dónde estás, oh Dios? ¿Verdad? Queremos que en ese momento Dios descargue toda su ira contra los que nos hacen mal. Sin embargo, Dios, por su naturaleza y poder y santidad, no puede obrar de esa manera. La ira de Dios no es así. En primer lugar, no viene sin aviso, porque Dios busca el arrepentimiento, no la destrucción. Por otro lado, la ira de Dios, como Jonás mismo reconoce, es lenta. Ahí en el versículo 2, como ya leímos, literalmente Dios es largo de nariz. Esta expresión hebrea implica que Dios respira hondo y profundamente muchas veces antes de llegar a enojarse. Sin embargo, eso no quiere decir que Dios no está airado con el pecado, ¿verdad? Ama al pecador. En este caso, si tomamos el ejemplo de aquellos que acusaban a la mujer que encontraron en adulterio, ¿qué hace Jesús? Se sienta o pone en cuclillas y empieza a escribir en la tierra. En lugar de condenar a la mujer, ¿verdad?, le pregunta: ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te condenan? Y le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios nos ama y nos concede su gracia, pero no puede tolerar ni justificar el pecado. Eso es lo que debe de quedar claro, sí, en nuestras vidas. Dios está airado con el pecado, pero ama al pecador. Solo manifestará ira contra el pecador cuando esta sea la única posibilidad de llevarlo al arrepentimiento, o cuando el pecador haya rechazado completamente el llamado del Espíritu Santo. Vamos al tercer punto de este repaso de lección: la ira justa. Para ello quiero invitarles, como siempre, a la palabra de Dios. Tomen sus Biblias. Vayamos ahí al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 15. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y a los bueyes les esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. ¿De qué está hablando el apóstol Juan? ¿Verdad? Está hablando de la ira de Dios. Jesús no golpeó en realidad a la gente. El látigo simbolizaba su autoridad, y el blandirlo en el aire era suficiente para que su intención fuera clara. No se menciona un látigo en relación con la segunda limpieza, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo es justificable la ira?
¿Es correcto actuar contra otra persona llevado por la ira a la indignación? A nivel humano, nos airamos cuando vemos una injusticia y esa ira nos lleva a actuar para evitarla. ¿Ya? Muchas veces el ser humano actúa con lo que se llama la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero en el caso de Dios no es así. Piensa, por ejemplo, en una persona que está sufriendo una agresión física. Nos enojamos contra el agresor y actuamos para detener el ataque. Hace poco estaba yo viendo un ejemplo en dos personas que venían manejando, ¿verdad? Se pararon y empezaron a golpearse. Después una rompió el parabrisas de otro y el otro, al ver esto, echó su auto de reversa y lo estrelló contra el otro. Qué falta de prudencia, de sabiduría por parte de estas dos personas, ¿verdad? En el caso de Jesús, su ira, sin duda, fue justa. Indignado ante la profanación del templo, Jesús se airó y tomó un látigo. Expulsó a vendedores y animales y volcó las mesas de los cambistas, ahí en el capítulo 2, versículo 15 del Evangelio de Juan. La pregunta es, ¿Jesús airado? ¿Dónde quedó su amor? Su amor por Dios lo llevó a airarse con los que le deshonraban. Su amor por los niños le hizo enojarse contra sus discípulos, Marcos 10, versículos 13 al 14. Su amor por una persona enferma y su tristeza por la dureza de corazón de los presentes llenó a Jesús de ira, Marcos 3, versículos del 1 al 5. Vamos al siguiente punto. La ira irremediable. Nuevamente quiero invitarles para que tomen sus Biblias y vayamos al Antiguo Testamento, ahí en 2 de Crónicas 36, 16. 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 26. Versículo 16. Mas ellos le hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Esto sucedió en el reinado de Sedequías. Era Sedequías de 21 años para cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Y la palabra dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Ahora, la justa ira de Dios es siempre contra aquellos que hacen daño a los seres quienes Él ama. Si no existiera el mal, Dios no se enfadaría. En la historia de Israel, la ira de Dios, es decir, cuando decimos que si no existiera el mal, Dios no se enfadaría. Es decir, Dios siempre es provocado, ya sea por la rebeldía de sus hijos, o ya sea por la rebeldía del mundo, o de las naciones, ¿verdad? Pero si no existiera el mal, Dios no se enfadaría. Eso es sin duda. En la historia de Israel, la ira de Dios se fue manifestando de una manera psíquica, siempre esperando que el pueblo se arrepintiese y volviese a Él. En todas estas ocasiones Dios se entregó a su pueblo, ¿verdad? Es decir, retiró su protección y se produjo lo inevitable. Jueces, vamos a una cita, ¿verdad? Jueces, capítulo 2, versículos del 13 al 14. Jueces, capítulo 2, versículos del 13 al 14. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Qué significa esto? Significa que se volvieron idólatras. El pueblo de Dios se volvió idólatra. Y entonces, versículo 14, se encendió contra Israel
el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores. Ya leímos que cuando se utiliza la palabra los entregó, quiere decir que él los dejó sin protección, ¿verdad? Los dejó que ellos decidieran su destino. Sigue diciendo el versículo 14, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción, dice el versículo 15. Igualmente, si leemos Salmo 106 del 41 al 42, podemos encontrar esto. Pero cada vez la apostasía era mayor, hasta que no hubo ya remedio y Jerusalén quedó destruida. Vayamos al capítulo 36, versículo 16 de Segunda de Crónicas. 36, 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Sí, en este caso, Dios permite entonces que el pueblo o su pueblo afronte, ¿sí?, los resultados de sus malas decisiones. Finalmente, la ira de Dios destruirá a los pecadores no arrepentidos. Salmos 21, 9. No juguemos con la ira de Dios, pues llegará el momento en que se manifestará de una manera irremediable. Vamos al último punto de esta lección. Para ello quiero invitarles nuevamente para que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35. Versículo 35. 32, 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y los que les está preparado se apresura. Como creador y señor del universo, Jehová es juez. Compárese con el uso que le da el apóstol Pablo a esta expresión en Romanos 12, 19 y en Hebreos 10, 30. La ira de Dios es terrible y terrible su venganza, Hebreos 10, 30 y 31, pero no es inmoral ni contraria al amor. En realidad Dios expresa su ira contra el mal a causa del amor. Por esta razón, la expresión más amorosa de Dios se manifestará en su ira. Es por compasión hacia los pecadores y hacia los justos, que erradicará del universo todo vestigio del mal. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. En ese momento desaparecerá también la ira y la cólera, porque la injusticia y la maldad ya no existirán más. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20, versículos de 7 al 9. Apocalipsis 20, versículos del 7 al 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Mientras ese momento llega, y aunque es correcto que en ocasiones manifestemos nuestra ira para evitar un acto violento o pecaminoso, la Biblia nos impide vengarnos del daño recibido. Debemos dejar a Dios la venganza. La venganza de Dios siempre es justa, pero nuestra venganza nunca es proporcional al daño recibido. En lugar de vengarnos, se nos anima a hacer el bien al que nos hace mal. Romanos 12, 17 al 21. Romanos 12, 17 al 21. Tome sus Biblias. No paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de los hombres. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros,
estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, nos dice la palabra de Dios. Vamos a terminar este repaso de lección con la aplicación a la vida. En el artículo Reflexiones acerca de la ira de Dios, Marvin Moore medita acerca de la respuesta divina a la injusticia. Moore menciona una historia que puede adaptarse brevemente como sigue. Cierto día, una madre salió al patio trasero de su casa para buscar algo y vio que su hija adolescente estaba siendo agredida sexualmente por su tío. ¿Debería esa madre ir a su habitación y limitarse a orar por esa situación, o debería intervenir para detenerlo, tanto el pecado como el pecador? Con esta historia en mente, pide a tus alumnos, ahí en tu grupo pequeño, que dialoguen acerca de las siguientes preguntas. ¿Cómo debe actuar Dios cuando ve que todos los abusos y las injusticias cometidas contra su pueblo? ¿Está bien que Él sienta una ira intensa? ¿Es la ira de Dios una expresión de su amor? Explica tu respuesta. ¿Debe Él intervenir para terminar con el pecado y con el pecador? ¿Por qué sí o por qué no? ¿En qué situaciones has intervenido activamente para eliminar la injusticia o aliviar el sufrimiento de los demás? La Biblia nos exhorta a airarnos sin pecar, Efesios 4:26. Con esta noción en mente, comparte ejemplos concretos de tu vida diaria en los que la ira pueda ser una expresión de amor. El cristiano que no se indigna frente a las injusticias y los extravíos voluntarios puede ser también insensible frente a algunas otras situaciones que debieran incumbirle. El papel más importante de una justa indignación es estimular a los hombres en su batalla contra el pecado. Jesús nunca se airó debido a alguna ofensa personal, pero sí ante sus sutiles desafíos lanzados contra Dios e injusticias cometidas contra seres humanos. Marcos 3:15. La ira es justificable cuando se dirige contra la conducta equivocada, pero sin ninguna animosidad contra el culpable. Ser capaz de separar estos dos elementos es un triunfo magnífico en la vida del cristiano, dice el comentario bíblico adventista al referirse a Efesios 4:26. La ira de Dios, según el Tratado de Teología Adventista, páginas 154, puede ser evitada por el arrepentimiento. Primera de Reyes 8, versículos 46 al 51. Joel 2, versículos 12 al 14. Entonces, la ira de Dios puede ser evitada por el arrepentimiento, la confesión y la restitución y la intercesión. Levítico 5:16, Números 5, versículos 7 al 8, Éxodo 32, del 9 al 14. En síntesis, la ira de Dios puede ser desviada si los humanos aceptan la voluntad de Dios, es decir, su ley y el perdón ofrecido gratuitamente a todos por nuestro amado Cristo Jesús. Terminamos, como siempre, con una joya del espíritu de profecía, donde Elena G. de White, miren lo que dice: Dios concede a los hombres un tiempo de gracia, pero existe un punto más allá del cual se agota la paciencia divina y se han de manifestar con seguridad los juicios de Dios. El Señor soporta durante mucho tiempo a los hombres y a las ciudades, enviando misericordiosamente amonestaciones para salvarlos de la ira divina. Pero llegará el momento en que ya no se oirán las súplicas de misericordia, y el elemento rebelde que continúe rechazando la luz de la verdad quedará raído por efecto de la misericordia hacia él mismo y hacia aquellos que podrían, si no fuese así, sentir la influencia de su ejemplo.
Y con esta cita, estimados amigos y hermanos en Cristo, terminamos este repaso, esperando como siempre que hayamos cumplido con el propósito y el objetivo de esta lección. Que Dios les bendiga, hasta pronto y como siempre la invitación para que nos acompañen en la siguiente lección.